Bienvenidos a la primera entrega de Entre Colegas de este 2021. Yo les cuento que no lo creíamos, pero ya este es el primer año de Entre Colegas. Llevamos un año de ofrecer como este espacio para los profesores de la universidad, donde nos encontramos cada 15 días a hablar de cosas que nos interesan como profesores universitarios. Tengo también que decir que ha sido muy afortunada la experiencia de contar con la participación cada vez más frecuente de profesores de las sedes y seccionales. La última etapa de Entre Colegas yo creo que ha tenido una presencia muy importante de profesores de Oriente, del Bajo Cauca. La próxima semana en 15 días, perdón, vamos a tener la oportunidad de conversar con profesores de Urabá. Entonces creo que eso ha sido uno de los aspectos más positivos de esta experiencia que nació pues a raíz de la pandemia, pero que poco a poco se ha ido consolidando como una de las estrategias de formación del programa de desarrollo docente y de la vicerrectoría de docencia. En la tarde de hoy, entonces, hemos convocado a la profesora Carolina Gómez, a la profesora Lida Janet Contreras. Ellas trabajan en Oriente, particularmente con la unidad académica de ingeniería. Y bueno, pues tienen algo interesante que contarnos respecto a los desafíos que ha implicado eh, enseñar en esa área en los tiempos por los que estamos pasando. Tenemos pues como unas preguntas para hacerles. La idea entre colegas es que conversemos. Primero vamos a conversar entre nosotros tres y luego abriremos un espacio para que las personas que están conectadas puedan también hacernos preguntas. Este es fundamentalmente un espacio para dialogar, para conversar, para sentirnos tranquilos entre profes. Entonces, profesora Lida, profesora Carolina, bienvenidas. Les agradezco mucho acompañarnos esta tarde y bueno, les propongo que comencemos con una breve presentación de cada una de ustedes, de qué es lo que hacen en la seccional y cuál es el interés de lo que nos van a compartir hoy en Entre Colegas. Un saludo muy caluroso a todos los colegas que estamos reunidos el día de hoy. Mi nombre es Carolina Gómez Castro, soy traductora de la Universidad de Antioquia, convertida en profesora de idiomas. Tengo una maestría en enseñanza de inglés como idioma extranjero. 12 años de experiencia como profesora en ambos campos, en el campo privado y público. He trabajado a la par universidades y colegio público. Trabajé 6 años en Urabá. Allá fue donde comencé con la Universidad de Antioquia con los cursos que habían antes, que eran competencia lectora en inglés. Y cuando abrieron los cursos de ingeniería oceanográfica y oceanografía en Urabá, pues les servía a ellos como profesora de inglés en los primeros niveles. Y luego me trasladé pues acá a Río Negro y pues sigo trabajando con inglés para ingenieros, para los cursos de inglés de todos los niveles, casi en todos los niveles he estado. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy, muy feliz, me siento muy honrada. A usted, profe, muchas gracias. Profesora Lida. Bueno, muy buenas tardes para todos los que nos acompañan. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Me parece, pues cuando me hicieron la invitación, genial. Me parece que esto es construir comunidad, sentarnos, conversar, compartir, porque creo que todos aprendemos, todos tomamos cosas que nos sirvan y eso nos hace tener modelos, ¿cierto? Variados y aplicar lo que nuestros estudiantes van a necesitar. Bueno, ¿quién es Lida? Yo soy una feliz madre de familia, tengo 2 hijos, vivo hace 12 años en Medellín, pero yo les tengo que contar que la docencia es mi pasión. Desde pequeñita pues quería estudiar en un colegio pedagógico y efectivamente empecé a estudiar el bachillerato en la Normal Nacional para señoritas, pero cambió de connotación y terminó siendo la presentación. Entonces, primero, frustrado mi sueño de ser pedagoga desde el colegio.
Estudié administración en la Universidad Pamplona y trabajé en la Universidad Pamplona, luego estuve en Bogotá, ya hice un posgrado, trabajaba en sistemas de información, pero hace más o menos 15 años yo decía, no puede ser que yo no vaya a hacer lo que yo amo hacer, ser docente, y empecé a formarme buscando cursos de docencia, de competencias, de pedagogía, y así empecé hace 15 años. Hace 12 años que trabajo en la Facultad de Ingeniería, yo coordino la producción de contenidos y todo el tema de virtualización de cursos. Entonces he tenido una experiencia muy linda con virtualización de programas desde cero, de pregrados, de posgrados, de cursos, pero tuve la oportunidad también de ser docente de cursos en la modalidad virtual, que fueron habilidades gerenciales y gestión de las organizaciones, con estudiantes de todo el departamento de Antioquia, de hecho de otras regiones del país, y eso para mí fue una experiencia significativa y de eso es que quiero compartir hoy. De acuerdo, muchas gracias por su presentación. Entonces, comencemos. Yo les propongo que hablemos como de los retos pedagógicos que ha implicado enseñar en ingeniería durante este tiempo, desde los ámbitos donde ustedes se desempeñan actualmente. Diría yo que el mayor reto pedagógico enfrentado al inicio de esta pandemia fue tratar, bueno, no es tanto de la clase, pero tiene que ver con esto. Nuestra razón de ser son los estudiantes. Indudablemente el cariño que sentimos por la pedagogía y por nuestro trabajo tiene que ver y está alrededor de ellos, ¿cierto? De nuestros estudiantes. Entonces yo pienso que el mayor reto que hubo al inicio de esta pandemia fue tratar de alcanzar a todos nuestros alumnos nuevamente, porque quedamos un poco como desubicados. Me explico. Yo una semana, un sábado me despedí de todos mis estudiantes de Inglés 5 de Ingeniería y les dije, muchachos, cuídense mucho de esa gripita que está dando por ahí. Y a la siguiente semana ya nos encerraron a todos en casa, o sea, yo no los volví a ver a ellos realmente de forma física. Y tuvimos muy poco tiempo para cambiar, volvernos estos cursos que teníamos, volverlos todos completamente virtuales. Entonces yo creo que ese fue pues como el reto. Primero, alcanzarlos a todos, volver a reunirlos, a decirles, muchachos, las clases, la universidad sigue, vamos a trabajar de manera virtual, esta es la plataforma por donde nos vamos a ver, aquí es donde se les va a consignar pues como toda la información. Y nos encontramos con que indudablemente tenemos estudiantes que no tenían acceso a Internet. Incluso, que es sorprendente todavía en este siglo, estudiantes que no tenían un computador siquiera para trabajar desde sus casas. Entonces eso fue un reto muy grande, no solo para nosotros los profesores, porque nos tocó trabajar pues desde Meet, desde Zoom, desde Classroom, pero muchas veces nos tocó también enviar y explicar cosas por WhatsApp. Y tengo pues entendido que se hicieron muchísimas campañas como para que hubiera donaciones de computadores para estos estudiantes. Hubo profesores que hicieron hasta recargas para que esos estudiantes pudieran conectarse a sus clases y poder pues como recibir una respuesta de ellos. Sumado a eso, yo creo que es un reto muy grande para nosotros los profesores, fue un reto muy grande para nosotros los profesores enfrentarnos de una sola vez a la virtualidad. O sea, todos sabíamos que estaba ahí, que habían cursos virtuales en la universidad, pero no todos estábamos completamente involucrados en los ambientes virtuales, en cómo manejar una plataforma, en cómo dar una clase desde Zoom, en cómo grabar contenidos virtuales. Entonces yo creo que eso pues son como las dos cosas más importantes y tesas que nos tocó afrontar a nosotros los profesores. Tratar de alcanzar a nuestros estudiantes y convertir todos nuestros cursos de presenciales a virtuales. Sí, definitivamente el reto de mantener el contacto, diría yo que humano, ha sido de lo más complicado durante este último año. Profesora Lida, ¿qué piensa usted? Yo les hablo un poquito porque he tenido la oportunidad de ser profesora en virtualidad de semestres atrás, pero ¿cuál es el mayor reto que yo he afrontado pues en ese rol y en una modalidad diferente, ¿cierto? Y es romper los esquemas tradicionales. O sea,
romper con ese esquema tradicional y flexibilizar el aprendizaje. ¿Para qué flexibilizar? Precisamente para innovar, para generar cambios que propicien mantener motivados a nuestros estudiantes. Entonces, es una modalidad que lo exige, ya sea que mi curso es presencial, pero que ahora está mediado por las TIC, o que estoy en un programa virtual. Es necesario que afrontemos ese reto. Para mí ha sido el más grande, es flexibilizar el aprendizaje. Parece muy interesante lo que usted plantea, porque pues precisamente flexibilizar es un verbo que ha caído como en un lugar común, ¿cierto? Y hablamos de flexibilidad en el currículo, hablamos de flexibilidad en nuestras clases, no sé qué, pero a la hora de la verdad, eso de qué va, ¿cierto? Pienso también que la contemporaneidad nos ha planteado la necesidad, ahora sí, de ser flexibles. WhatsApp, el teléfono, el correo, eh, todos los medios posibles para lograr que nuestros estudiantes se mantengan y permanezcan. Ahí yo creo que sí podemos estar hablando de flexibilidad. Profesoras, hablando como de esas experiencias, ¿cuál consideran ustedes que ha sido como la más enriquecedora desde cada uno de sus casos? A ver, desde que comencé a trabajar en la Universidad de Antioquia, como venía diciendo, pues comencé a trabajar en Urabá y para mí fue un tiempo muy enriquecedor porque es una cultura muy diferente a la de Medellín. Ellos son muy alegres, son muy dados a participar en cosas culturales, en el tema de que, bueno, yo te voy a dar clase de inglés, pero entonces no puede ser ese modelo tradicional de vamos a aprender solamente gramática y vocabulario y ya, o repita después de mí y listo, sino que es más vivencial, ¿cierto? Entonces, uno de los grandes retos fue motivarlos a ellos a que aprendieran inglés, porque es bastante importante para ellos como ingenieros, para ellos que están en esa zona que a futuro va a ser un puerto, aprender inglés es crucial para la vida de ellos. Entonces, por ahí cuando llevaba como un año más o menos dándoles clase, se me ocurrió hacer una feria de inglés. Entonces, de pronto por ahí algunos profes de los que están por ahí conectados participaron en ella. Una feria en la que los estudiantes de ingeniería oceanográfica y oceanografía nos presentaron el inglés desde la cultura. Entonces fue una feria, como tema principal era el Reino Unido, pero en esa feria pues obviamente hubo literatura, música, hubo juegos, hubo gastronomía, entonces ellos tuvieron la oportunidad como de practicar todo lo que habían aprendido en los semestres anteriores de una forma real, ¿cierto? Porque abrimos la feria a toda la seccional, entonces todas las personas que estaban ese viernes ahí con nosotros, que eran de otros programas de la universidad, tuvieron la oportunidad de ver y de practicar también inglés a la par con los estudiantes. Entonces eso me parece pues que ha sido una experiencia muy enriquecedora y que pues ojalá se pudiera volver a realizar cuando todos estemos otra vez de manera presencial. Desde los cursos pues de Oriente es muy gratificante siempre trabajar con los estudiantes que ingresan nuevos a la universidad, porque ellos llegan con muchas expectativas. Y desde el área del inglés, pues a veces llegan con muchos temores y muchas taras ahí infundadas desde el sistema tradicional que a veces tenemos en algunos colegios todavía, ¿cierto? Entonces, para mí lo más gratificante es cuando termino un semestre con ellos, inglés 1, inglés 2, y ellos me dicen, profe, gracias, me quitaste el miedo de aprender inglés. Para mí eso es lo más gratificante. Bueno, muchas gracias. Mire, por aquí nos comenta Alfredo Jaramillo Vélez. Muy buena actividad, Caro. Claro que sí. Se recuerda aún en la sede. Alfredito, un saludito, un abracito para todos allá. Hay que volverla a hacer. Bueno, profe Lidia, ¿cuál considera usted que ha sido como esa experiencia enriquecedora? Bueno, mi experiencia también va muy de la mano con lo que dice la profe Caro y es definitivamente extender las paredes del aula de clase. O sea, nosotros podemos generar experiencias significativas y no
encerrar que todo ocurre dentro de cuatro paredes, ¿cierto? Y muchas veces tenemos esos paradigmas. Tuve la oportunidad de crear un proyecto integrador que llevaba a los estudiantes a trabajar obviamente en equipos, aprendizaje basado en proyectos y a ir a la empresa, a ir a tocar las puertas, a saber presentarse, a saber presentar una carta y a empezar a reconocer la empresa en la que ellos a futuro van a trabajar, hacer un diagnóstico y generar una propuesta de solución. Entonces, eso me permitió a mí encontrar que los estudiantes tienen creatividad, tienen capacidades y habilidades para presentar, digamos, sus informes o presentar sus evidencias de maneras no convencionales, no como siempre estamos acostumbrados. Y eso también nos lleva entonces al tema de tener un aprendizaje en contexto. Entonces mi experiencia más significativa era verlos a ellos disfrutar, vivenciar eso y en segundo semestre estos dos cursos eran los primeros de la línea de la ingeniería industrial, entonces eso los enamoraba más de su carrera y los aterrizaba un poco más en ese perfil de lo que ellos iban a hacer y definitivamente eso fue. Ellos agradecen mucho como esa participación en el mundo real, ¿cierto? Desde los idiomas para nosotros es muy fácil porque pues, el idioma es transversal a todo, los idiomas son transversales a todo, entonces uno puede tomar desde muchos puntos de vista. Entonces ellos, por ejemplo, en el área de inglés, hágame un MasterChef, vamos a hacer un MasterChef, vas a aprender a hacer una receta y eso después lo vas a poder aplicar a una fórmula química, si eres de ingeniería orgánica, por ejemplo. Entonces es muy chévere cuando ellos tienen la oportunidad de practicar en el mundo real, o al menos simular el mundo real desde las posibilidades que nos da presencial o virtual. Profe, y eso que tú dices es verdad, vea, profes, no necesitamos de materiales costosos ni de altas inversiones para desarrollar estas estrategias que van a dinamizar y a enriquecer mucho para los estudiantes el proceso. Bueno, fíjense que por aquí nos dice Martín Tobón que la virtualidad invita a una metodología más centrada en el estudiante. ¿Qué tal si conversamos acerca como de las ventajas y desventajas que ustedes encuentran en la virtualidad, de acuerdo pues como a la experiencia que hemos tenido, sobre todo en este último año? Claro que sí, yo estoy de acuerdo con Martín, pero no solo la virtualidad. Yo pienso que estas nuevas teorías que hay sobre enseñanza, hablo pues desde idiomas, ¿cierto? Sobre las nuevas teorías que hay sobre la enseñanza de los idiomas es Student Center, que es, o sea, el centro del conocimiento es el estudiante. El estudiante genera conocimiento, el estudiante es el que busca el conocimiento y nosotros pasamos a ser moderadores, ¿cierto? Pasamos a ser como ese apoyo de lo que se está creando y se está gestando en el salón de clase. Bueno, ventajas de trabajar en la modalidad virtual, muchísimas. De pronto soy una persona un poco optimista. Bueno, se hace más fácil compartir información en tiempo real. Libros, talleres, presentaciones, videos, es inmediato. No tienes que esperar a que la profesora coloque el taller en la fotocopiadora de tal o tal persona, sino que tienes la información en tiempo real. Las clases quedan grabadas, entonces los alumnos pueden conectarse asincrónicamente y estudiar a la par con los compañeros, o también pues si asisten a la clase en tiempo real pueden volver y repasar la clase porque queda grabada, entonces es pues como un plus. Hemos aprendido muchísimo sobre el uso de redes sociales, sobre streaming, sobre uso de plataformas, diseño de material pedagógico, que luego se va a poder utilizar en nuestras clases presenciales. En idioma se habla de un modelo que es blended learning, que es cuando en la escuela trabaja esta parte de presencialidad, pero también se media en plataformas, o sea, se va a la par y creo que es un poco a lo que vamos a ir migrando después de que pase esta pandemia. Tenemos la posibilidad de interactuar con gente de todas las seccionales en los cursos. En mi caso, el semestre pasado tuve estudiantes de diferentes seccionales y eso es muy bueno, tener pues como grupos mixtos.
Y otra cosa es la gran oferta de cursos de creación de materiales y manejo de plataformas disponibles que hubo desde UDI@, desde Ingenia, los profesores que tuvimos la oportunidad pues como de hacer los cursos totalmente gratis que nos ofrecían ellos, pues aprendimos muchísimo. Y si no, pues en general en muchas plataformas de streaming como YouTube, hasta TikTok, aprende uno un montón de cosas que puede aplicar en el aula. Esas serían pues como las ventajas. Y desventajas, pues bueno, tenemos estudiantes que están en regiones demasiado apartadas, estudiantes, qué sé yo, por ejemplo, en Urabá, estudiantes que viven en una veredita que queda más allá de Coclí, que se llama Zapata. Esos estudiantes se les va la luz 2 veces al día. Entonces, esos son estudiantes que no se pueden conectar 100% a las clases, uno tiene internet todo el tiempo, ¿cierto? Tenemos estudiantes en el oriente también, en fincas muy alejadas donde el Wi-Fi es pésimo, entonces ahí pues se nos sale de las manos pues como esa parte de la conexión. Algunos estudiantes... creíamos nosotros que ellos eran nativos digitales, que para nuestros estudiantes iba a ser muy fácil migrar a estos entornos virtuales, y no, nos dimos cuenta que no eran muy tesos, por ejemplo, editando textos, editando videos, audios. Entonces había que guiarlos a la par, o sea, dar clase de inglés, pero también guiarlos un poco en la creación de estos contenidos. Y la última sería pues como la planeación de los contenidos virtuales, requiere más tiempo de elaboración. O sea, generar un examen de manera virtual para que sea aleatorio, para que no se preste pues como para fraudes, nos roba unas 2-3 horas de tiempo, si no es más. Entonces eso nos generó de pronto al inicio una sobrecarga de trabajo a todos, pero mirándole el lado positivo, pues bueno, será material que podremos utilizar luego. Profe Lida, ¿qué considera usted ventajas y Bueno, desventajas de esta virtualidad? dentro de muchas de las ventajas que yo encuentro, porque yo soy una de las eh, evangelistas de todo el tema de educación virtual y mediado por TIC, o sea, creo totalmente, lo he hecho, ¿cierto? O sea, no solo a veces decimos es bueno, pero no, lo he vivido como estudiante, pues y como docente, es que volvemos al término flexibilidad, o sea, rompe con barreras de espacio, de tiempo. Si yo tengo un aula virtual, yo puedo tomar la decisión en qué momento entro a repasar, en qué momento, porque tengo los contenidos disponibles, ¿cierto? Y como decía la profe Caro, hay diferentes plataformas. Obviamente se necesita del docente como ese guía que hace una curaduría de la información y que por eso el profesor nos dispone o una ruta de aprendizaje o unos contenidos que ya han sido depurados para que el estudiante a partir de allí haga su proceso de construcción. Flexibilidad porque podemos, como decía la profe, conectarnos con personas de muchas partes, o sea, de muchas partes, y eso genera cultura y eso genera aprendizajes y bueno, esto es muy, muy importante para toda la comunidad académica. Más ventajas que tenía por acá, bueno, los contenidos interactivos a mí me parece importante y sobre todo, por ejemplo, en el tema de ingeniería, nosotros hemos tenido la oportunidad también de apoyar a muchos profesores en cursos que eran el coco, ¿sí? O en esos cursos que es mejor que el estudiante pause, está viendo cómo se desarrolla el ejercicio, cómo explica el profesor, y eso fundamental, pausa, mira, toma sus notas, hace el ejercicio y eso le va a permitir a él un proceso más clave, ¿cierto? Y aprovechar los espacios de encuentros sincrónicos para otras construcciones, para otros debates, porque ya se tiene otro material y no necesariamente trasladar la clase magistral al encuentro o al espacio sincrónico. Y dentro de las desventajas, además de lo que decía la profe Caro, que lo vivimos con un proyecto muy lindo en toda Antioquia, que eran problemas de conectividad. Por ejemplo, tenemos el caso de Vigía, que tienen problemas, ¿cierto?, de luz y ellos tienen solo unos tiempos, entonces ahí hay que buscar otras alternativas, generar otros kits y otras formas. Pero también encuentro un poquito de desventaja en el tema de laboratorios especializados, sobre todo para cursos muy prácticos que necesitan hacer un laboratorio y cómo van a hacer esa práctica.
Entonces eso nos lleva a pensar en que queremos más laboratorios móviles, más simuladores, más prácticas itinerantes, porque claro, las carreras que son muy prácticas necesitan que los estudiantes tengan ese espacio para probar, para interactuar. Hay conceptos y hay temas o materias que indudablemente necesitan estar ahí, ¿cierto? Estar presente. Y eso es pues algo que no hemos sufrido nosotros los de idiomas, ¿cierto? Porque los de idiomas es muy versátil, es una parte pues como muy, es una materia que se puede versatilizar mucho, ¿cierto? La enseñanza de las humanidades en general, ¿cierto? Pero la gran queja de muchos estudiantes son esas materias que son operativas, esas materias que ellos decían, bueno, pero a veces no le entiendo al profesor estando ahí al frente en el tablero, acaba de hacer la ecuación y no entendí. Ahora me lo está mostrando en una pizarra digital y entonces ellos decían, menos voy a entender, pero no, se han tumbado todos esos mitos en estos meses que hemos estado virtual. Total, y de hecho en el mundo ya se han abierto museos virtuales, laboratorios virtuales, entonces tenemos retos muy grandes para hacer de esto plataformas cada vez más robustas. Sí, es así. Pero uno de todas maneras siempre encuentra uno que otro estudiante que le dice a uno, profe, es que lo mío no es la virtualidad. O sea, a mí me gusta tener a mi profesor y a mis compañeritos al lado mío. Y eso también es válido. Eso también es. Claro, O sea, no podemos total, quitar de plano el contacto humano, que es tan importante. totalmente, de acuerdo. Ya volvió Diego. Sí, me desconecté un ratico. Hay un asunto que yo creo que sí, pues siempre es de la preocupación de todos nosotros los profesores, pero ahorita yo creo que se ha vuelto como un tema más angustiante. Tiene que ver con la evaluación. Entonces, la pregunta ahorita es, pues, como qué estrategias han implementado ustedes en materia de evaluación. Bueno, Esa es difícil, esa es eh, difícil. no, esa es de las mejores. Lo que pasa es que Bueno. sí, con respecto a la evaluación hay un tabú con el tema del plagio y entonces siempre los profesores es, pero ¿cómo hago? Yo leí artículos con todo esto de pandemia que obviamente, por ejemplo, el Observatorio Tecnológico decía, es que un estudiante está haciendo copia, está aprendiendo porque está construyendo, o sea, nosotros tenemos que sacarnos de la cabeza el parcial que siempre hacemos, ¿cierto? Porque hay otras metodologías, hay otras estrategias y obviamente donde se necesite un parcial, porque es que para todos no es la misma receta, pues se tendrá que organizar y mirar la forma, pero nosotros tenemos que utilizar o invitar a los compañeros, a los colegas a que utilicemos metodologías donde el estudiante tenga ese rol protagónico, donde él esté frente a una situación y donde él pueda analizar y tomar decisiones. Entonces yo, por ejemplo, he aplicado el estudio de casos en contexto para que el estudiante analice y cada estudiante puede tener el mismo caso, pero cada estudiante va a dar una opinión diferente. Cada estudiante va a hacer un análisis diferente frente a una situación problemática. Ese me encanta. El aprendizaje basado en proyectos, porque ahí hay una construcción colectiva, porque aprenden a hacer un proyecto, entregan informes, aprenden a escribir y obviamente está la sustentación a través de la exposición. Entonces, como docentes los estamos escuchando y eso no es que hay unos arrastran a otros, no, todos tienen un rol específico en el proyecto y ellos asumen responsabilidades. Otra cosa que va como coherente con el proceso de evaluación y que muchos no han manejado o que yo antes no manejaba, pero que me encanta es la autoevaluación, la coevaluación e involucrar rúbricas de evaluación claras, porque cuando yo defino como docente unas rúbricas claras, yo puedo decirle al estudiante, autoevalúate, porque yo sé que él lo va a hacer consciente. Y yo puedo decir, coevalúense. Entonces ahí yo estoy flexibilizando esa evaluación y estoy incorporando otros elementos. Y definitivamente también pues los foros de debate
pero que haya una retroalimentación y una postura también del docente, no como poner un foro y que todo el mundo escriba ahí, sino que sea un foro y que vaya siendo guiado, porque otra de las ventajas, digamos, de estos medios es que el estudiante puede expresarse, digamos, más fácil, ¿cierto? O sea, también hemos encontrado que escribir y pensar y tener esas preguntas orientadoras les permite a ellos documentar sus respuestas. Y otra que me funciona mucho es el juego. Entonces yo cada que tenía una clase, un encuentro, yo empezaba con un juego sencillo. Entonces ahí tenemos herramientas, que ahora vamos a hablar de las herramientas, pero entonces uno empieza rompiendo el frío con un jueguito o al intermedio de la sesión, y eso también a partir del juego uno aprende mucho. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Lida Janet. Es muy importante trabajar desde el aula por proyectos y por tareas específicas, y así el conocimiento, el aprendizaje se hace mucho más personalizado. Entonces, cuando es personalizado no hay lugar al fraude o a la copia, porque es la creación de cada estudiante o de cada grupo de estudiantes. Durante las clases trabajo mucho los quizzes, hago muchos quizzes utilizando Quizizz, Kahoot. Bueno, ahorita hablamos sobre las herramientas. Estas herramientas pues nos permiten lanzar preguntas aleatorias y en un tiempo determinado, entonces es muy complejo que hagan pues como se copien las respuestas y se las pasen, ¿cierto? En los formularios de Google, por ejemplo, utilizo mucho preguntas para que hagan respuestas como abiertas. Entonces, claro, tienen que argumentar, tienen que estudiar un caso, tienen que dar su punto de vista, y ahí pues no hay forma de que haya dos personas que piensen lo mismo o que tengan las mismas vivencias de acuerdo a la pregunta que se les formula. En los formularios también hay como esa posibilidad de pedirles que suban archivos, audio, video. Entonces, cuando el estudiante aparece en un video o graba un audio, se está personalizando el examen, se está haciendo pues como esa fase de sumativo, pero también de cualitativo, ¿cierto? Y el estudiante está reforzando obviamente todo lo que ha aprendido, y cuando estamos en clase, esa parte de la coevaluación, o sea, yo te voy a dar una nota, pero tus compañeros también van a evaluar tu desempeño durante la clase o durante el proceso, durante la tarea o el proyecto. Entonces eso también pues es como muy importante. Yo también soy de esas profesoras que no pienso tanto en esa parte ética del plagio, porque creo que no es desde mi punto de vista que me corresponda a mí juzgar a un estudiante en su parte ética, ¿cierto? O sea, ¿se copió o no se copió? Creo que no es como mucha nuestra labor. Mi labor más sería diseñar buenas evaluaciones y diseñar y hacer muy buenos procesos para que el estudiante se enfrente al examen y diga, es que yo voy preparado, yo voy con todas mis herramientas y no necesito plagiarme, no necesito plagiar o copiar de nadie más. Otro aspecto muy importante, profe Caro, Diego y colegas, es darle valor también al seguimiento, ¿cierto? O sea, el estudiante que participa, el estudiante que responde un foro, entonces démosle también un porcentaje a ese seguimiento, porque eso motiva también al estudiante. Entonces, por ejemplo, en mis cursos yo tenía actividades formativas que, o sea, son para que ellos se enfrenten, bueno, ¿qué tanto sé de esto, cierto? O estoy participando, y eso les sumaba en esa participación, pero también tenía las evaluativas que sumaban los puntos para ganar el curso, o también les iba dando por participación, porque muchos profes me preguntaban cómo hacemos para que el estudiante haga lecturas o observe los materiales antes del encuentro y que el encuentro realmente sea una discusión. Y yo les decía, ve, a mí me funciona darles puntos positivos. Entonces, el estudiante que me haga la reflexión y me participe, tome su punto positivo en seguimiento. Y eso los motivaba también. Entonces, pues son estrategias personales, pero que a mí me han funcionado.
Y tal vez este contexto de pues, esta coyuntura, yo creo que ha incentivado un poco más esa creatividad para evaluar, para planear, para diseñar estrategias. Un poco entre colegas ha sido como un buen testimonio de eso, ¿cierto? Buena parte de los profes que han pasado por aquí han admitido como, mire, en este tiempo nos hemos planteado retos que tal vez la presencialidad, pues como en esa zona de confort no nos planteaba. Ahorita he sentido la necesidad de actualizarme, de formarme, de aprender a manejar tal herramienta y no solamente dejarlo en el plano de las herramientas, pues también se ha admitido como la necesidad de reflexionar sobre su propia práctica, ¿no? Que debería ser como un asunto con natural a nuestra labor. La pregunta que quiero hacerles ahora tiene que ver con algo que la pandemia también nos ha llevado a preguntar y es cómo hemos logrado como reemplazar, si vale esa palabra, como el contacto directo con los estudiantes. Esto es una pregunta más por lo humano, ¿cierto? Por cómo hemos hecho para no deshumanizar, digamos, la labor de profesores en este tiempo en el que la herramienta cumple pues una función tan importante. Bueno, yo personalmente pienso que no se puede, o sea, que ese contacto, eso no se puede reemplazar. O sea, eso es único y es necesario, ¿cierto? Pero lo que sí tenemos como responsabilidad nosotros como docentes en estos tiempos y que esta pandemia nos ha llevado es a mantener una comunicación asertiva y efectiva con los estudiantes, que ellos se sientan realmente acompañados, que haya una retroalimentación constante del proceso. Entonces, eso acota un poco esas brechas de que no tengamos ese contacto. Y otra cosa que yo pienso es generar esos espacios eh, para, digamos, simular mucho de lo que hacíamos en el aula, es decir, encendamos la cámara, pongamos el micrófono, venga, conversemos, venga, escuchémonos, porque eso es lo que uno hace en el aula presencial. Entonces, cuando nosotros partimos del ejemplo y cuando yo rompo como esos esquemas con mis estudiantes y yo abro mi cámara, yo abro mi micrófono, yo les muestro acá que mi oficina se volvió el cuarto del niño, porque pues él no habita en este cuarto y fue donde yo me pude acomodar, pero yo les abro a ustedes este espacio. Entonces, desde mi ejemplo, yo también les estoy abriendo a los estudiantes el espacio para que ellos también vengan y podamos conversar y podamos generar unos espacios diferentes. Entonces la comunicación, la retroalimentación, ese seguimiento va a ser fundamental porque para mí el contacto no se reemplaza. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Lida Janet. Indudablemente nosotros somos seres sociables, necesitamos el contacto con el otro. Me refiero a estar pues como en nuestras aulas, en nuestra alma mater, y ese tipo pues como de interacción no se puede reemplazar totalmente en un encuentro en Meet o Zoom. Todavía ahí tenemos estudiantes que le tienen un pánico escénico a la cámara terrible, y bueno, y no solo estudiantes, hay profesores también que les dio bastante, nos dio bastante duro estar frente a una cámara todo el tiempo y no dar la clase solamente con el micrófono, ¿cierto? Entonces esa parte me parece a mí que es como un tipo de interacción artificial, pero es lo que tenemos en este momento y es de lo que debemos echar mano. Es muy importante crear un entorno de aprendizaje seguro, donde el estudiante se sienta tranquilo de que puede activar la cámara, puede activar el micrófono y puede participar con sus compañeros y no hay problema. Darle el control a veces a ellos también es muy interesante. Bueno, tú eres mi coanfitrión el día de hoy, vas a compartir pantalla, tú vas a tener el control, nos vas a presentar algo, nos vas a informar, nos vas a mostrar de pronto el entorno
tienes donde trabajas, por ejemplo, donde estudias. Entonces eso pues genera una confianza en el estudiante y hace que esta interacción artificial, un poco artificial que estamos teniendo en este momento, sea más amena para ellos y sea un poco más simulada a lo que pasaba en el salón de clase. A mí me encanta ponerlos a trabajar en grupos pequeños o a que hagan conversaciones o a que hagan lectura, comprensión de lectura en grupitos pequeños. Y esa posibilidad nos la da el Zoom, por ejemplo, que tiene pues como ese espacio de grupos pequeños. Me encanta ponerlos a trabajar ahí y yo ir revisando grupo por grupo, me entro a los grupos y participo con ellos. Entonces es como cuando uno está en el salón de clase, ellos están en parejitas y uno está dando la rondita por ellos. Muy escuelerita yo, pero, pero eso es lo que a ellos les gusta. A ellos les gusta que realmente se sienta que el profesor está ahí con ellos, que está en una clase, ¿cierto? Artificial o no, pero ahí estamos. Sí, definitivamente hay formas nuevas, ¿cierto? Nos las inventamos en el buen sentido de la palabra para estar. Esta estrategia de los grupos de trabajo en Zoom. Yo insisto también en otras cosas que han salido pues como a la luz en este espacio y pues por la propia experiencia también. Los grupos de WhatsApp para una comunicación como más cercana, más inmediata, incluso las llamadas. Pues yo creo que nunca habíamos estado tan cerquita de los estudiantes como ahora, sobre todo el primer semestre de pandemia. Yo reflexionaba mucho acerca de eso, como no conocía la realidad de mis estudiantes tanto como en ese momento, pues de saber que tal o cual estudiante vive en no sé qué pueblo, se tuvo que ir y allá no hay internet. Entonces había que destinar media horita para llamarlo y actualizarlo sobre asuntos de la clase, ¿cierto? Pero es una, parece una paradoja, ¿no? Estamos muy lejos de ellos, pero a la vez los estamos conociendo un montón. Tal vez como nunca antes los habíamos conocido, pienso yo. Esa es una labor muy bonita, es como una faceta muy bonita que tenemos como Universidad de Antioquia, porque no solo somos conocimiento, no solo somos proyectos y productos que sacamos al mundo, sino que también tenemos somos muy conscientes de la parte humanística, de los seres humanos a los cuales les enseñamos y de los seres humanos que también somos nosotros los profesores. Y yo sé que muchos profesores al inicio de la pandemia dedicamos partes de nuestra clase a hablar con los compañeros, a que Sí. ellos nos contaran qué estaban pasando en sus casas, algunos de pronto sin comida, algunos les dio el virus y nos contaban cómo fue su experiencia, lloramos, o sea, toda esa parte es una parte que no se puede perder desde la institución, desde nuestra Universidad de Antioquia, porque es como eso que tenemos, vivimos los que estudiamos en la Universidad de Antioquia alguna vez. Era nuestra casa, nuestra segunda casa, donde estábamos con nuestros amigos. Pasábamos 8 horas al día o 10 horas al día allá, comíamos, desayunábamos, almorzábamos, y entonces contábamos todas nuestras experiencias, nos sentábamos con los... Entonces, esa parte la hemos mediado por Zoom y Meet, de alguna manera. Mire, nos dice por aquí Martín Tobón, dice también ver que el estudiante que quiere aprender es muy recursivo y está pendiente de todas las actividades. Sí, también yo creo que hemos tenido experiencias con estudiantes con muchas dificultades y que se esfuerzan por permanecer. Yo creo que también esta es una reflexión nuestra de profes acerca de la permanencia, ¿cierto? De qué entendemos por eso y de qué tan comprometidos estamos con ella. Es decir, no es que no me importe si se puede conectar o no, sino que también como profe busco la manera a ver de qué es lo que está pasando, no te quedes, te doy otras opciones para que
logres los propósitos del espacio de formación que esté orientando en ese momento, ¿cierto? Es una reflexión también acerca de la permanencia. Bueno, yo creo que en esta partecita última hemos mencionado como algo de herramientas, hemos hablado de Zoom, Hakud, en fin, hablemos como de esas herramientas que ustedes han implementado para el trabajo en este tiempo y que podamos recomendarles también a los profes que nos están escuchando en este momento, la experiencia que han tenido con esas herramientas, o si ha habido alguna fallida también, es la oportunidad para plantearlo, pero hablemos de herramientas, a ver qué nos ha servido. Bueno, miren, yo le tengo pánico escénico a las cámaras, no crean que no, pero yo pienso que el audiovisual, o sea, el video y el podcast son herramientas fundamentales. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una sesión con mis estudiantes y dar toda la sesión analizando un video. Entonces vamos pausando, vamos todos analizando, haciendo aportes, lo mismo que con un artículo. También puedo enviarles podcasts donde ellos están haciendo la reflexión. Como herramientas, por ejemplo, me gusta mucho y la utilizamos mucho, Geniali, que ustedes pueden tener su cuenta libre. Obviamente cuando uno paga tiene otros montón de privilegios, pero las versiones, digamos, libres funcionan muy bien. Y con Geniali usted puede organizar sus contenidos, es muy bonito, es dinámico, es sencillo, tiene plantillas prediseñadas, lo mismo que Canvas. O sea, yo con Canvas me siento una super diseñadora, porque ya con todas esas plantillas usted necesita publicar algo, diseñar, y ya usted solo reemplaza y queda súper chévere. Y yo les quiero decir, profes, colegas, que la verdad, como se vean las cosas que nosotros le presentemos a los estudiantes, eso también engancha. O sea, para mí la imagen es muy importante, ¿cierto? Entonces ahí el estudiante también ve cuál es el ejemplo del profesor para presentarle esos contenidos, y ellos también se van a esforzar en la presentación de sus trabajos. Kahoot y Quizzes, que la profe pues lo utiliza mucho porque de hecho en cursos como inglés son valiosísimas. Por acá tenía a Padlet, no sé si lo conocen, me gusta mucho porque es como para compartir un muro colaborativo. Mi hija utiliza mucho Jamboard, que es como una pizarra digital y es súper chévere para cuando en equipo van haciendo como lluvia de ideas o construcción de un proyecto. Entonces hay un montón de herramientas. Classroom, o sea, nosotros en la universidad tenemos toda la suite de Google disponible y Classroom es una herramienta muy poderosa. Entonces, pues esas son como las que más utilizo. Mucho, eso es un tremendo inventario nos acaba de dar, profe. Muchas gracias. Yo sé que algunas las hemos utilizado, otras no tanto, pero creo que ese tipo de asuntos nos interesan a todos y bacano como escuchar también el testimonio real de alguien que las ha utilizado, a ver, para que probemos y si puede funcionar también. Y Carolina. Bueno, yo recomiendo explorar herramientas como ya lo había nombrado antes, Quizzes, Kahoot, Educaplay. Educaplay es un sitio que no es tan comercial, pero tiene muchas posibilidades para gamificación y evaluación, con videos, con audios, tiene unas posibilidades muy grandes y no hay que pagar pues como la suscripción. Como decía Lida, Canva nos da la posibilidad de convertirnos en diseñadores. Flat Icon nos da la posibilidad de tomar imágenes e iconos y enriquecer las presentaciones PowerPoint de siempre, volverlas un poco más dinámicas. Pixton les da la oportunidad a ellos, por ejemplo, cuando son muy tímidos, no quieren activar cámara, bueno, entonces haga la presentación con Pixton y cree un avatar y nos presenta. Genially también pues tiene como esas presentaciones, esas PowerPoint muy lindas y disponibles para todos, no solo para hacer presentaciones, también pues para diseñar infografías, ese tipo de cosas. A nosotros desde el programa de Inglés para Ingenieros siempre nos piden que hagamos una visita guiada durante el semestre. Cuando estábamos presencial, normalmente íbamos a museos, íbamos al museo de la universidad
o íbamos a diferentes partes de donde estuviéramos. Pero podríamos también pues tener como estos tours virtuales que ofrecen diferentes museos del mundo, inclusive hasta la NASA ofrece tours de 360 y son totalmente gratis, lugares de interés público que podemos pues como utilizar en nuestras clases. Algo que a veces se nos olvida, las dinámicas de clase. Las dinámicas de clase para que el estudiante mantenga la cámara y el micrófono activado. Jugar el triqui con papelitos. Unos tienen la X, unos tienen el 0, vamos a ver quién hace triqui, por ejemplo. El conecta con cajitas o con las manos. El veo, ¿cierto? El Pictionary, es con objetos comunes que tenemos a nuestro alrededor en las diferentes casas, ¿cierto? Eso pues es algo como que nos falta explorar. Y algo que he venido trabajando en el colegio público donde también laboro, y es las redes sociales. Creo que nos falta explotar un poco más esta parte de redes sociales en el área educativa, Facebook, TikTok. Yo no tengo cuenta de TikTok, pero mis estudiantes a cada momentico me dicen, ay, profe, hay un TikTok que nos enseña a pronunciar tal y esta otra cosa que usted nos enseñó en la clase la otra vez, me muestran, y sí, es divertido. Puede ser una opción. Tenemos ahí el Facebook y el YouTube Live, los en vivo, que son opciones que he estado utilizando poco a poco y me han generado buenos resultados. En vez de tener la clase en Zoom, pasémonos a YouTube, tenemos una clase abierta, tenemos invitados desde otras partes del mundo, tenemos un tema y luego rematamos con un quizzes, por ejemplo, con un quiz, a ver si el estudiante sí estuvo durante todo el programa. Entonces son como posibilidades que de pronto tenemos que explorar a profundidad en este 2021, probarlas y mirar a ver qué resultados nos pueden dar. A mí se me olvidó nombrarles dos muy chéveres. Una que utilicé como estudiante en maestría, que es el Storify, que tenía que presentar como una curaduría de información de un caso de una empresa. Entonces el Storify permite que uno vaya como organizando todas las ideas y todos los elementos, entonces es muy chévere como para presentar. O Mahara, que permite hacer portafolios electrónicos. Entonces también el estudiante empieza, comparte con los compañeros y todo el grupo de estudiantes puede estar revisando los avances de los portafolios de sus compañeros. O les recuerdo a los asistentes que pues tenemos un espacio para preguntas o intervenciones si alguien lo quiere hacer. Todavía tenemos unos minutos para ello. Por aquí nos dice, bueno, Olguita Merino, que agradece a las profesoras Carolina y Lida por compartirnos esta bonita experiencia. Asimismo, doy las gracias a las personas que propiciaron este encuentro, pues a Leandro y a Catalina. La experiencia en la docencia y el amor por lo que se hace enriquecieron mucho este encuentro. Un gran abrazo y feliz tarde, nos dice Olguita. Yo quiero preguntarles algo, pues, las reflexiones que hemos hecho, yo pienso que son pertinentes para pues, la unidad académica para la que ustedes trabajan, pero para otras también. ¿Qué creen ustedes que aporta esta experiencia, lo que nos han contado a la ingeniería específicamente, pues a la unidad académica específicamente? Desde la parte de los idiomas, pues los ingenieros deben aprender otro idioma más porque es una de las exigencias de este mundo globalizado. Se les dice que debe ser pues como inglés, que es como nuestro idioma, digámoslo de esta manera, el que todo mundo habla, ¿cierto? Te puedes hacer entender en todas partes del mundo con el inglés. Sin embargo, para los ingenieros también es muy interesante ver desde qué punto, de qué campo del conocimiento estamos hablando en ingeniería, que es tan amplia, y pues qué idioma realmente necesita
aprender, ¿cierto? Puede ser si se va a ir a estudiar a Brasil, entonces pues sería muy conveniente que aprendiera portugués. Si va a ir a Europa, sería más conveniente todavía aprender un poquito más de alemán, ¿cierto? Si va a estudiar de pronto estructuras y sismoresistencia en Japón y en esas cosas, entonces sería muy interesante que aprendiera japonés o chino, ¿cierto? Desde ese punto de vista de los idiomas, un ingeniero debe aprender al menos otro idioma, ¿cierto? Yo siempre desde mis clases, sobre todo ya en los cursos más avanzaditos, inglés 4, inglés 5, siempre les digo, muchachos, piensen que ustedes ya son ingenieros, ustedes ya se van a graduar. Piense que esa exposición que usted va a hacer, ese escrito que usted me está entregando, no me lo está entregando a mí, a la profesora de inglés, usted se lo está entregando a una revista que lo va a publicar. Esa exposición es un tech talk que usted está haciendo, está entregando conocimiento al mundo. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es muy importante que ellos desarrollen otras habilidades, esas habilidades de la lengua materna las desarrollen también en otro idioma. Y es muy importante para ellos. Profes, mira, por aquí tenemos el profe Martín Tobón, tiene levantada la manito. Si le damos la Martín, palabra para escuchar como otra voz. tan bello Martín, claro que sí. Profe de inglés también, creo, ¿cierto? De la sección. Sí, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Claro, profe, lo escuchamos. Excelente, me alegra mucho. Gracias a Olguita por la invitación que me llegó el link. Me conecté, me ha gustado mucho. Gracias a la profesora Lida y a Carolina y a usted, profe Diego, por este espacio. Se ve muy interesante. Hay una cosa que desde el principio ustedes están hablando y que es muy particular. Yo le decía a los estudiantes que era muy extraño que antes en las casas les decían desconéctese de ese computador, de esa tablet, de ese celular, porque vaya juegue, vaya salga, haga alguna cosa, deje de estar pegado a eso. Y ahora que tienen la oportunidad de estar pegado para hacer algo útil, con el debido respeto pues de que lo que hagan, pero le digo yo, más útil pues para su conocimiento, ahora ya quieren estar otra vez en los cuatro paredes del salón. Y decía yo, a partir de lo que pasa en las noticias que muestran, yo quiero volver a la universidad, al colegio, para estar con mis amigos. Yo digo, la socialización sí es muy interesante, pero le escribía yo inclusive al noticiero de Teleantioquia diciéndole, hombre, pero me da tristeza que no digan, quiero estar en la universidad para asistir al club de conversación de inglés. No, ¿cierto? O quiero ir a la universidad para ir a la biblioteca o para asistir a los eventos culturales. Es uno de los elementos diarios de estar diciéndole a los estudiantes, bueno, estamos en la virtualidad, ahora tú eres el protagonista más que nunca, porque siempre hemos dicho que sí, student-centered approach, y decimos eso y eso, pero en las clases esa estructura de las cuatro paredes siempre lleva a un teacher-centered de alguna manera. Inclusive le decía yo a unos compañeros, todavía uno los suelta, les manda la información, los procesos para realizar, pero uno todavía es como nervioso, si lo están haciendo, no lo están haciendo, si lo irán a hacer. Hey, muchachos, no tienen preguntas. Ah, profe, es que me da pena preguntar. No, no, es que el que pregunta es el que aprende, muchachón. Entonces, es justamente un elemento que yo digo que ha sido ganancia para el país, ganancia para la educación, ganancia para la universidad, porque es justamente romper con ese esquema que veníamos casi que como con ese saco de los que tienen problemas mentales que les ponen un amarrado, ¿cierto? Y que no se pueden ni mover las manos ni nada. Ahora es ábrese, ¿cierto? Suelte ese saco, empiece a explorar. Y para nosotros es ese temor. Ay, ¿será que van a copiar? ¿Será que sí están aprendiendo? ¿Será que sí lo están haciendo? Y entonces somos como el papá o la mamá. Vean, cuidado con ese juguete, se va a romper la boquita, no se lo meta en la boca así. Igual, entonces es ir rompiendo, dando la libertad a la gente para que empiece a hacer, empiece a tener la voz. Y es difícil, no es nada fácil. Por eso decía yo que en estos días hasta se burlaban de mí, porque yo decía, necesitamos otra pandemia para que logremos mayor libertad. Y decía, no, muy exagerado, Martín, pues
y ahí sí están muy, muy extremo, pero es esa libertad. Yo digo que este elemento, le decía yo a los estudiantes, nos puede propulsar a una sociedad diferente, para que no estemos pendientes de que votemos por el que nos diga aquel, ni que hagamos lo que nos dijo tal otro, sino que ganemos criterio. Y nosotros como profesores también, abrir mucho más el scope, la visión, y experimentar nuevas cosas. Me alegra mucho saber también eso del English Day que ustedes tienen, inclusive nosotros ahí en el PIFRE hemos tenido varias actividades, y yo tengo el club de conversación, cada rato estoy invitando gente, a los mismos de ingeniería los invito, y hasta los he ido a sacar de clase. Muchachos, hoy están en clase de inglés, y entonces le digo a una profesora, venga, préstemelo, vamos a practicar inglés, y hacemos en la práctica. Yo digo, el inglés es eso, vivirlo, comentarlo, trabajarlo. Y pues muy rico, eso es lo que yo digo, la universidad debería buscar siempre que todas las unidades intercambien. Otro de los elementos importantísimos que ustedes ahora lo mencionaban es eso, que las áreas se comuniquen. Por ejemplo, lo que estaba diciendo la profesora Lida, si yo estoy trabajando ingeniería, bueno, ese proyecto que usted está trabajando para el semestre, cuéntenoslo en inglés, participe contándonos eso en inglés. Y eso lo hice el semestre pasado, invitando a los grupos de investigación de la seccional. Pues de varios que hay, pues uno solo respondió, y ya eso es un progreso. Y entonces eso es lo que tenemos que hacer. Este medio de la virtualidad nos invita entonces, para concluir, porque yo estoy como hablando como cuando hablo un perdido, y lo dejaron hablar. Hace rato no hablaba. Es uno chateando por acá, inventando, y ya uno parece como un perdido, no he hablado con nadie. Entonces llega uno y dice, es el medio de apertura a que a una nueva forma de trabajar. Y me parece muy bien lo que decía la profesora Carolina, el blended debería ser, porque como decía un compañero de trabajo, he descubierto que había actividades que yo puedo ir haciendo en la casa sin necesidad de gastar tiempo, dinero en transporte, y yo las puedo hacer en la casa, y ahí podría trabajar tener unas obligaciones presenciales y otras desde trabajo en casa. Claro que eso tiene una regulación legal y todo eso que no es tan fácil, pero eso y da flexibilidad al conocimiento y al trabajo. De Bueno, ya acuerdo. me quedo allá. Gracias, profe, por su intervención. Antes de darle la palabra a la profe Elida, que la tenía, nos están pidiendo en el chat si podemos como recordar las aplicaciones que utilizamos, las herramientas, porque hay colegas interesados pues en explorarlas. Entonces, profe, si nos las pueden escribir allí para que les quede a ellos el registro. Y profe Elida, sobre los aportes a la ingeniería, que es la pregunta que tenemos para cerrar. Importante, y es que como docentes nosotros también tenemos que estarnos preguntando y estar revisando cuáles son las exigencias del mundo, ¿cierto? Y un mundo globalizado frente al ingeniero que demanda, y sobre todo esta cuarta revolución industrial. Y los que están en los primeros semestres, cuando ellos egresen, ¿en qué vamos a estar? Entonces hay que estar siempre como en esa perspectiva y fortaleciendo esas competencias. Entonces, como decía la profe Caro, o sea, que ellos tengan esa capacidad de irse a enfrentar a ese mundo que les está exigiendo unas nuevas competencias. Entonces, la cuarta revolución industrial nos presenta unos nuevos retos para los ingenieros, y dentro de todos los currículos que nosotros tenemos que ser conscientes y enfocar a los estudiantes para esas nuevas modalidades, para esa industria y para esa sociedad también que lo requiere. Entonces, me parece que eso es muy importante. Bueno, de manera muy breve, para no dejar como esta pregunta así sin responder, nos pregunta Cristian Baena, creo que es, a partir de las experiencias enmarcadas en tiempos de COVID-19, ¿cómo creen que las entidades territoriales pueden fortalecer las políticas públicas para una educación más incluyente y equitativa? Breve, para que cerremos porque se nos acabó la hora. Breve, hay que hacer una inversión muy clave en cada una de las instituciones para que los estudiantes tengan como acceso al menos a estas plataformas
bueno, Universidad de Antioquia, todos nuestros estudiantes tienen acceso gratuito, eso está muy bien, pero desde los entes territoriales que habla Cristian, sería como desde las escuelas, hacer una inversión muy grande para que se pueda seguir trabajando en este blended learning, que es como, volvemos a la escuela, pero vamos a seguir trabajando en Classroom, vamos a seguir enviando nuestros trabajos a Classroom, porque así ahorramos papel, porque así ahorramos tiempo, porque, bueno, tantas cosas positivas que podemos hacer con toda esta herramienta tecnológica. El Wi-Fi en las instituciones es muy, muy importante tener acceso, que los estudiantes tengan acceso y los profesores también. Sería como eso, por De ahora. acuerdo, gracias. Sí. Yo pienso que así como debe haber una reserva del presupuesto estimado para la gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación, que es muy poquito, ¿cierto? Que debería ser Sí. muy, muy amplio, debería también haber esas políticas públicas y ese presupuesto asignado precisamente para promover los recursos que necesitan los estudiantes, los recursos que necesitan los docentes y promover cada vez más esa cultura de compartir los recursos. Hoy en día hay muchos movimientos abiertos, profes, ustedes se pueden dar a la tarea ahí un sinnúmero de bancos educativos abiertos, pero hay que promoverlo y dentro de nuestros gobiernos locales y departamentales sí que se necesitan estas políticas públicas. Llegamos pues como al momento de cerrar ya nuestra conversación. Nosotros hemos asumido siempre que el espacio entre colegas es como una provocación, ¿cierto? Proponemos temas acá y dejamos a la gente como antojada para que siga consultando, para que nos comparta pues sus reflexiones también. Yo les agradezco muchísimo pues este espacio que tuvimos hoy. Creo que abrimos con broche de oro, que eso se usa para cerrar, pero abrimos muy bien la temporada de Entre Colegas de este 2021. Fue una conversación muy amena, muy enriquecedora, muy interesante además, y me gusta mucho hablar con los profes de las sedes y seccionales, ¿cierto? Yo sigo pues hablando como del empoderamiento que este espacio ha tenido para las sedes y seccionales y cómo Entre Colegas nos ha permitido saber mm, cómo trabajan los profes en Oriente, en Urabá, en Bajo Cauca. Ahora que hablaban del English Day, en Bajo Cauca se hace uno también, ¿cierto? De hecho, el Entre Colegas de noviembre del año pasado, la profesora que nos compartió su experiencia está hablando precisamente de eso. Entonces, bueno, nos vamos enterando de cómo trabaja la universidad en esos distintos territorios. Gracias de nuevo por acompañarnos en la tarde de hoy. Yo los invito al próximo Entre Colegas con profes en realidad, pues se gestiona desde Urabá, pero van a participar profes de otras seccionales de la Facultad de Comunicaciones, también para compartirnos experiencias de este tipo en el contexto, pues, de lo que ha sido la pandemia. Profe Lidia y profe Carolina, para que se despidan entonces. Lida. Bueno, profe, muchas gracias, qué rico pues conocerlos, a la profe Carolina, a Diego, gracias a la profe Catalina por la invitación y a todos ustedes, abierta a cualquier interacción que además quieran y muchas gracias por este espacio porque también para mí fue muy enriquecedor. Muchas gracias por haberme invitado a todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros acompañándonos en esta conversación tan amena. Para mí siempre va a ser un honor, un placer trabajar para la Universidad de Antioquia, mi alma mater. Y obviamente, si en algo les puedo servir a mis colegas, ahí estaré siempre. Muchas gracias a todos. Gracias a todos ustedes, a quienes asistieron, a ustedes por participar. Ese es un espacio que pueden convocar cuando quieran, ¿cierto? Si tienen algo interesante para contarnos, nos dicen y abrimos la agenda entre colegas para que conversemos. Y también los quiero invitar, pues, como a participar de la oferta del programa de desarrollo docente de este semestre. Tenemos alrededor de 20 espacios de formación entre talleres, cursos y diplomados gratuitos para los profesores de la universidad, pues que se certifican desde la Vicerrectoría de Docencia. Yo les envié por el chat el link para que exploren cuál es la oferta y si desean pues puedan inscribirse y participar allí.
Entonces, un saludo pues de parte de la Vicerrectoría de Docencia y de parte del Programa de Desarrollo Docente. Muchas gracias, bienvenidos siempre y quedamos entonces entre colegas. Hasta luego.